Una gran reputación, múltiples estudios, un crecimiento profesional irrefrenable, dinero, fama y relaciones poderosas, bien podrían ser los elementos que muchos de nosotros podríamos incluir en una lista de deseos por cumplir. Sin embargo, al depredador que se escondía dentro de la humanidad de Mundo Chirinos, tener todo esto y más no le fue suficiente para sentirse saciado. Nacido en el año de 1935 en Churuguará, Estado Falcón, Venezuela, Edmundo Chirinos fue un constituyente, candidato presidencial, rector de la Universidad Central de Venezuela, fundador del Colegio de Psicólogos de ese mismo país, con especializaciones en neuropsiquiatría en Cambridge, Oxford y Marsella. Fue también autor y coautor de más de 700 libros y un destacado profesional reconocido por utilizar prácticas mundiales para el diagnóstico y tratamiento de una muy amplia gama de afecciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. Chirinos era consultado con frecuencia para hablar de política o diagnosticar problemas sociales cotidianos en la prensa y la televisión. Además, fue terapeuta personal de 3 presidentes venezolanos, de Jaime Luchinchi, de Rafael Caldera y del propio Hugo Chávez Frías. A mí, después de 50 años de ejercicio profesional y de haber pasado por mi consulta tanta gente de todos los niveles, además te puedo mencionar 3 presidentes, por ejemplo. 3 presidentes. Y en esta otra silla, el doctor Edmundo Chirinos, con plenos poderes del candidato Hugo Chávez para defenderlo. El doctor Machado es un paciente muy paranoide que hace crisis periódicas delirantes, algunas muy hermosas como el de la inteligencia, otras muy destructivas como estas en las cuales intenta descalificar a una candidatura como la de Hugo Chávez. Pero todo este ostentoso castillo, edificado a base de conocimiento, dinero y poder, se vino abajo en julio de 2008. Esa fue la fecha en la que fue capturado y posteriormente procesado y hallado culpable por el homicidio de la estudiante Rosana Costa, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 13 de julio de ese mismo año por las autoridades en una zona baldía a las afueras de Caracas, conocida como Parque Caiza. Para el momento de los hechos, Rosana Vargas, oriunda de Valle de la Pausca, Guárico, era una joven estudiante de comunicación social y pasante en el canal RCTV. En aquel destacado medio se desempeñaba como asistente de producción en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Rosana sufría de sobrepeso, condición que le afectaba psicológicamente, le hacía sentirse fea y mal consigo misma. Mariano Rodríguez era compañero de estudios y amigo de Rosana, chico por el cual ella sentía profundos sentimientos, los cuales no eran correspondidos. Este rechazo, unido al descontento con su físico, le hicieron entrar a Rosana en un foso emocional, donde llegó incluso a hacerse daño mediante hojillas de afeitar en sus brazos. Rosana vivía en Caracas con su hermana Mariana Vargas, quien de inmediato, al notar el estado caótico por el que atravesaba su hermana, se puso en contacto con su mamá y le puso al corriente de la situación. Ana Quintero, la madre de las hermanas Vargas, conocía al doctor Chirinos, ya que ella se había tratado con este luego de haber sufrido depresión posparto tras dar a luz a una de sus hijas. Fue ella que con la mejor intención llevó a su hija hasta las garras de Chirinos.
Fue entonces que lo que parecía ya un infierno se tornó en algo aún peor. En medio del tratamiento, Chirino sometía a Rosana a las denominadas curas de sueños, procedimiento en el cual, mediante fármacos, se adormece el cuerpo del paciente. En una de las sesiones, tras reaccionar y despertarse del tratamiento, Rosana advirtió que Chirino se estaba teniendo para con ella una conducta inadecuada de índole sexual. Pese a los requerimientos de silencio a Rosana por parte de Chirinos y a las explicaciones que éste le había dado, Rosana le contó todo lo sucedido a su madre. Ana, a sabiendas de la posición y el estatus con el que contaba el psiquiatra en la sociedad venezolana, decidió callar lo acaecido. No obstante, retiró de la consulta a su hija y posteriormente se la llevó de regreso consigo a su ciudad de origen. De regreso en Valle La Pascua, Rosana fue puesta en las manos de un profesional de la salud, quien tras algunas sesiones descartó el diagnóstico de esquizofrenia que Chirino le había dictaminado a la paciente. En este periplo, la salud de Rosana empezó a mejorar y el buen ánimo la volvió a invadir. Transcurría para entonces los días finales del año 2007. A pesar de la mejoría, no todo era paz y tranquilidad en el seno de la familia, pues a la distancia, en Mundo Chirinos, no tenía pensado en dejar morir el asunto. Este se comunicaba constantemente con Rosana vía llamadas telefónicas y por medio de mensajes de textos. La experiencia y la prosa del septuagenario encantaron a la joven Rosana, lo que les permitió limar las asperezas nacidas entre los dos y a acercarse de un modo afectuoso. En enero de 2008, Rosana y su hermana retornaron a Caracas. Mientras tanto, la relación subrepticia entre Rosana y el mundo seguía creciendo. Toda esta situación sería la que determinaría por desencadenar con el cuerpo sin vida de Rosana Vargas en el Parque Caixa. Después de hallado el cuerpo de Rosana, se manejaron varias hipótesis sobre el asesinato. La primera aludía a razones políticas, dado que la víctima trabajaba para un medio opositor del gobierno precedido por Hugo Chávez. Sin embargo, ninguna evidencia encontrada conducía a la policía a continuar con esa ruta de investigación. Una segunda hipótesis puso en el centro de mira a Mariano, quien además de tener un fuerte vínculo con la víctima, había sido el último quien la había visto con vida. Pero su coartada fue comprobada rápidamente y por ende lo descartaron de la investigación. Lo que condujo hasta Chirino fue el teléfono de Rosana, el mismo que fue hallado junto a su cuerpo en el Parque Caixa. En el dispositivo, las evidencias de la relación entre Vargas y Chirinos se hizo evidente. Este hallazgo, más los antecedentes del caso y la declaración de Mariano y otros allegados con respecto a que Rosana se comportaba extraña y se alejaba de la presencia de estos para contestar ciertos mensajes y llamados, los llevó hasta el consultorio del galeno y posteriormente, tras hallar sangre de la víctima en el consultorio, hasta sus bienes muebles como el coche donde se presume, trasladó el cuerpo sin vida de Rosana hasta Caixa. Si bien Chirinos torpedió esta parte de la escena con frutos como el mango, también se requisó su casa personal en donde se realizó un macabro descubrimiento: 1200 archivos entre fotos y videos de pacientes retratadas en situaciones comprometidas similares a las que experimentó en carne propia Rosana. Pacientes sedadas y abusadas se reposaron como una colección personal en su casa durante años. Por suerte para estas damas, ellas no corrieron con el mismo destino fatal que la joven Vargas. Todo ha sido una gran mentira, una gran confabulación contra mí. Ignoro por qué. Soy absolutamente inocente y así va a quedar demostrado.
A pesar de que Mundo Chirinos negaba cada uno de los señalamientos en su contra, el caso sobre su persona se fue fortificando cada vez más. Fue entonces que se descubrió en el computador personal de Rosana un diario en el que su dueña redactaba todos los avatares de su tormentosa relación con Chirinos. De estos escritos se desprendió el móvil del asesinato. Rosana percibía que la relación iba de mal en peor y que pronto la misma concluiría. Estos textos daban a entender que Rosana estaba decidida a contar todo sobre su relación, incluido los malos tratos a los que era sometida por parte del galeno. Esto y el hecho de que Rosana estuviese realizando sus pasantías en un medio de comunicación tan prestigioso en el país alteraron y atemorizaron a Chirinos, que en medio de su encuentro en el consultorio perdió el control sobre sí mismo y estampó la cabeza de Rosana contra la pared, lo que le generó un traumatismo cráneoencefálico que dio cuenta final de su vida. Días después, ante las múltiples evidencias, Chirinos fue capturado por el estamento policial a cargo de la investigación. Con todo esto, Chirinos fue a juicio por el asesinato de Rosana Vargas. En el juicio, al menos 14 mujeres atestiguaron haber sido abusadas por el galeno en medio de sus consultas. El caso parecía lo suficientemente contundente en su contra y la expectante y revolucionada opinión pública no esperaba un resultado distinto al que se terminó dando. El psiquiatra Mundo Chirinos fue condenado a pagar 20 años de prisión en la cárcel de Yare 3. Recluido en esta prisión no pasó demasiado tiempo, ya que en marzo de 2012 se le otorgó a Chirinos una medida cautelar de casa por cárcel debido a su edad avanzada. Allí mismo, en su residencia, sería el lugar en donde posteriormente, el 24 de agosto de 2013, fue hallado sin vida. Este fin de semana, el médico psiquiatra Mundo Chirinos, de 78 años de edad, fue encontrado sin vida en el interior de su residencia ubicada en Cebucán, aquí en Caracas. El pasado 6 de agosto había sido recluido en un centro de salud tras presentar un cuadro de neumonía severa. Funcionarios del 6CPC se trasladaron a su residencia para hacer el levantamiento del cuerpo. En el mes de marzo le fue otorgada medida cautelar de casa por cárcel a Chirinos, quien había sido condenado a 20 años de prisión en el internado judicial de Yare 3, tras haber sido encontrado culpable del asesinato de la joven Rosana Vargas, de 18 años, quien fue su paciente.